Hola, hola a todos mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial, porque yo estoy aquí lista para soltarles toda la sopa sobre un tema que sé que les va a encantar. Sí, así es, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, nuestra querida actriz turca. Pero ojo, no todo es miel sobre hojuelas, porque hoy vamos a destapar esos rumores, esas críticas, esos ataques que ha recibido Hande y, lo más importante, vamos a intentar descubrir qué ocultan realmente sus enemigos. ¿Están listos para sumergirse en este drama? Porque yo sí. Pero antes de empezar con toda la carnita, quiero pedirles un favor enorme: si aún no están suscritos a este canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de chismes jugosos como este, y déjenme un like bien grande si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hande Erçel, un nombre que resuena en el mundo de las telenovelas turcas y que ha conquistado corazones en todo el planeta. Desde su protagónico en Sen Kalkam, su popularidad se disparó, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y seguidas. Pero como suele suceder con las figuras públicas, la fama trae consigo una lupa gigante que examina cada paso, cada decisión, cada detalle de su vida. Y con esa lupa, llegan las críticas, los rumores y, en algunos casos, los ataques directos. Pero, ¿de dónde vienen estos ataques? ¿Quiénes son esos enemigos a los que se refiere el título? La verdad es que no siempre es fácil identificar a los detractores de Hande Erçel. A veces se esconden detrás de perfiles falsos en redes sociales, escupiendo veneno y sembrando discordia. Otras veces son cuentas de noticias amarillistas que buscan el clickbait a costa de la reputación de la actriz. Y en ocasiones incluso se trata de colegas del medio que, por celos profesionales o por simple envidia, no dudan en lanzar dardos envenenados. Uno de los ataques más recurrentes que ha enfrentado Hande Erçel tiene que ver con su apariencia física. Desde que saltó a la fama, ha sido objeto de crueles comentarios sobre su peso, su rostro e incluso sobre posibles cirugías estéticas. Sí, así como lo oyen. Hay quienes afirman que Hande se ha sometido a un sinfín de intervenciones para perfeccionar su belleza. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que Hande Erçel nunca ha negado haberse sometido a algún retoque estético. De hecho, en algunas entrevistas ha reconocido que se ha puesto botox en los labios y que se ha hecho algunos tratamientos faciales para mantener su piel radiante. Pero, ¿eso la convierte en culpable de algo? Por supuesto que no. Cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca, siempre y cuando lo haga de manera responsable y consciente. Lo que resulta inaceptable es que se la juzgue y se la ataque por sus decisiones personales. Pero los ataques a Hande Erçel no se limitan a su apariencia física. También ha sido criticada por su talento actoral, o mejor dicho, por la falta de él, según algunos. Hay quienes afirman que Hande solo ha tenido éxito gracias a su belleza y a sus conexiones, y que no tiene el talento necesario para destacar en el mundo de la actuación. Vaya acusación. Pero, ¿es realmente cierto que Hande Erçel no tiene talento? Yo creo que no. Si bien es cierto que ha tenido algunos papeles que no han sido del todo convincentes, también es cierto que ha demostrado su capacidad actoral en otros proyectos. Por ejemplo, en Güneşinkler, Hande interpretó a Selin, una joven rebelde y carismática que conquistó al público. Y por supuesto en Sen Kalkam, su interpretación de Eda YLDZ la catapultó a la fama internacional. Además, no podemos olvidar que Hande Erçel ha trabajado duro para perfeccionar su talento actoral. Ha tomado clases de actuación, ha participado en talleres y ha buscado la guía de profesionales experimentados. Así que decir que su éxito se debe únicamente a su belleza es minimizar su esfuerzo y su dedicación. Otro de los temas que ha generado controversia en torno a Hande Erçel es su vida amorosa. La actriz ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido ampliamente cubiertas por la prensa del corazón. Y como suele suceder en estos casos, ha sido objeto de rumores, especulaciones y críticas. Uno de los romances más comentados de Hande Erçel fue sin duda el que mantuvo con Kerem Bürsin, su coprotagonista en Sen Kalkam. La química entre ambos era evidente en la pantalla, y los fans no tardaron en fantasear con la idea de que su relación trascendiera la ficción. Y así fue, Hande y Kerem se enamoraron y vivieron un romance de ensueño que duró varios meses. Pero, como suele suceder en las relaciones sentimentales, el amor no siempre es eterno.
Ande y Kerem terminaron su relación, y la noticia causó conmoción entre sus fans. Y como era de esperarse, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que la ruptura se debió a la incompatibilidad de sus agendas, otros aseguraban que había terceras personas involucradas. Lo cierto es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Después de su ruptura con Kerem Bürsin, Hande Erçel fue vinculada sentimentalmente con otros hombres. Uno de ellos fue el empresario Hakan Sabank, con quien se le ha visto en varias ocasiones. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, las imágenes hablan por sí solas. Y como era de esperarse, la relación de Hande Erçel con Hakan Sabank también ha generado controversia. Algunos critican a la actriz por haber superado tan rápido su relación con Kerem Bürsin, otros la acusan de estar interesada en el dinero de Hakan. La gente siempre encuentra algo de qué quejarse. Pero, ¿qué es lo que realmente ocultan los enemigos de Hande Erçel detrás de todos estos ataques? ¿Qué es lo que les molesta tanto de ella? Yo creo que la respuesta es simple: su éxito. Hande Erçel es una mujer hermosa, talentosa y exitosa. Y eso inevitablemente genera envidia en algunas personas. Además, Hande Erçel es una mujer independiente y segura de sí misma. No se deja amedrentar por las críticas ni por los rumores. Sigue adelante con su vida y con su carrera, sin importar lo que digan los demás. Y eso a algunas personas les resulta intolerable. En resumen, Hande Erçel ha sido objeto de numerosos ataques a lo largo de su carrera. Ha sido criticada por su apariencia física, por su talento actoral y por su vida amorosa. Pero detrás de todos estos ataques se esconde la envidia y la frustración de quienes no pueden soportar su éxito. Hande Erçel es una mujer fuerte y valiente que ha sabido superar todos los obstáculos que se le han presentado. Y eso la convierte en una verdadera inspiración para muchas personas. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que no debemos dejarnos llevar por los rumores ni por las críticas. Debemos apoyar a las personas que admiramos y celebrar sus logros. Y sobre todo debemos ser respetuosos con los demás. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que trato en este canal. ¿Qué opinan de los ataques a Hande Erçel? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Cuéntenme. Y por último, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por todo su cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún no hemos terminado de desmenuzar este jugoso drama. Porque si bien ya hemos cubierto los puntos principales de los ataques a Hande Erçel, hay mucho más que podemos analizar. Vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos temas y a explorar algunas teorías conspirativas que circulan por ahí. Agárrense que esto se pone bueno. Asterisco, asterisco, la obsesión por el físico, un ataque machista y superficial, asterisco, asterisco. El escrutinio constante al que se somete el físico de Hande Erçel es, lamentablemente, un reflejo de la cultura machista y superficial en la que vivimos. Las mujeres en el ojo público y en realidad todas las mujeres, son constantemente juzgadas por su apariencia. Se espera que sean delgadas, jóvenes, perfectas y que cumplan con unos estándares de belleza irreales e inalcanzables. Y cuando no lo hacen son criticadas, avergonzadas y atacadas. En el caso de Hande, los comentarios sobre su peso han sido especialmente crueles. Se le ha acusado de estar demasiado delgada, demasiado gorda, de haber perdido peso demasiado rápido, de haberlo recuperado demasiado pronto. Es como si no pudiera complacer a nadie. Y lo peor de todo es que estos comentarios a menudo vienen disfrazados de preocupación por su salud. Pero seamos honestos, ¿a quién realmente le importa la salud de Hande Erçel? Lo que realmente les importa es tener algo que criticar, algo que usar para atacar su autoestima y su confianza. También están las acusaciones de cirugías estéticas.
Como ya mencioné, Ande ha admitido haberse hecho algunos retoques, pero eso no ha impedido que la gente especule sobre si se ha sometido a una rinoplastia, un aumento de mentón, un lifting facial y un largo etcétera. Es como si su rostro fuera un proyecto de remodelación constante. Y nuevamente estas acusaciones a menudo vienen acompañadas de un juicio moral. Se la acusa de ser falsa, de no ser natural, de engañar al público. Pero, ¿acaso Ande tiene la obligación de ser 100% natural? ¿Acaso no tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que le plazca? **, talento oportunismo. Desmintiendo las críticas a su actuación ***. Las críticas al talento actoral de Ande Ercel son otro ejemplo de cómo se minimiza el esfuerzo y la dedicación de las mujeres en el mundo del entretenimiento. Se asume que su éxito se debe únicamente a su belleza y a sus conexiones, y se ignora el trabajo duro que ha puesto para mejorar sus habilidades. Es cierto que Ande no es la actriz más versátil del mundo, y que ha tenido algunos papeles que no han sido del todo convincentes. Pero eso no significa que no tenga talento. En Gunesingslar demostró su capacidad para interpretar a un personaje complejo y emocionalmente vulnerable. Y en Senkalkam, supo conectar con el público gracias a su carisma y su química con Kerem Bürsin. Además, es importante recordar que la actuación es un arte subjetivo. Lo que a una persona le parece una gran interpretación, a otra le puede parecer mediocre. Y lo que a una persona le parece un mal papel, a otra le puede parecer aceptable. Así que antes de juzgar el talento de Ande Ercel, deberíamos tener en cuenta estos factores. ***, el culebrón de su vida amorosa, un escenario para la morbosidad pública ***. La vida amorosa de Ande Ercel ha sido un auténtico culebrón que ha mantenido a la prensa del corazón y a los fans en vilo. Su romance con Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que terminó abruptamente, dejando a muchos con el corazón roto. Y su posterior relación con Hakan Sabank ha generado controversia y especulaciones. Uno de los argumentos más repetidos es que Ande superó demasiado rápido su ruptura con Kerem. Se la acusa de no haberle guardado luto a la relación, de haberlo olvidado demasiado pronto, de no haber sido sincera con sus sentimientos. Pero, ¿acaso Ande tiene la obligación de sufrir públicamente por su ruptura? ¿Acaso no tiene derecho a seguir adelante con su vida y a encontrar la felicidad en otros brazos? También están los que la acusan de estar interesada en el dinero de Hakan Sabank. Se asume que su relación es puramente por conveniencia, y que Ande solo está con él por su fortuna. Pero, ¿acaso Ande no puede estar enamorada de Hakan? ¿Acaso el amor solo es posible entre personas de la misma clase social? ***, ¿qué ocultan los enemigos? Envidia, frustración y una sociedad misógina ***. En definitiva, los ataques a Ande Ercel revelan una serie de prejuicios y actitudes negativas que persisten en nuestra sociedad. La envidia, la frustración, el machismo y la misoginia son algunos de los motores que impulsan estos ataques. Los enemigos de Ande Ercel son aquellos que no pueden soportar su éxito, su belleza, su independencia y su felicidad. Son aquellos que se sienten amenazados por su presencia y que tratan de derribarla a toda costa. Son aquellos que se esconden detrás de perfiles falsos y de noticias amarillistas para escupir su veneno. Pero Ande Ercel es una mujer fuerte y valiente que ha sabido superar todos los obstáculos que se le han presentado. Ha demostrado que no se deja amedrentar por las críticas ni por los rumores. Ha demostrado que sigue adelante con su vida y con su carrera, sin importar lo que digan los demás. Y eso la convierte en una verdadera inspiración para muchas personas. Así que la próxima vez que vean un comentario negativo sobre Ande Ercel, recuerden todo lo que hemos hablado hoy. Recuerden que detrás de ese comentario hay una persona envidiosa, frustrada y quizás hasta misógina. Y recuerden que Ande Ercel es una mujer fuerte y valiente que merece nuestro respeto y nuestro apoyo. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta profunda inmersión en el mundo de Ande Ercel y en los ataques que ha sufrido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Hasta la próxima.